Buenos días, este es el equipo conformado por Analía Ponce, Sofía Rodríguez, Diego Esquivel y su servidora Carol Román. Esta es nuestra evidencia 2 de México en el siglo XXI. Bueno, comenzaré hablando acerca de las tres etapas que comprendieron el modelo de crecimiento económico hacia adentro, de 1940 a 1982. Bueno, son tres etapas y estas tres etapas fueron, el crecimiento con inflación, que fue de 1940 a 1958. El siguiente fue desarrollo estabilizador, que fue de 1958 a 1970. Y finalmente la etapa de crisis y agotamiento, que fue de 1970 a 1982. En la primera etapa, en crecimiento con inflación, tuvimos a tres presidentes, los cuales fueron Manuel Ávila Camacho, luego Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, en esta etapa México gozó de muy buena economía, ya que supo aprovecharse de la situación mundial. Como podemos darnos cuenta, estaba pasando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues México mejoró con su comercio, apoyando a países como Estados Unidos. Y en el desarrollo estabilizador tuvimos a Adolfo López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz. En esta etapa México todavía tenía una muy buena economía y seguía produciendo mejor economía, como decía, pero algo comenzó a fallar en este periodo, que fue como anteriormente, fue de 1958 a 1970. Y en la última etapa, que fue la crisis y agotamiento, tuvimos a Luis Echeverría Álvarez y después a José López Portillo. En el primer sexenio del país, pues México se endeuda y se pierde la estabilidad que se había tenido por 22 años. Y después con José López Portillo, él trató de resolver lo del sexenio pasado, pero solo empeoró y hizo muchos más gastos que endeudaron mucho más al país. Hola, yo soy Analía y voy a hablar sobre los antecedentes que causaron que se usara el modelo del neoliberalismo. Los principales antecedentes son la ruptura del modelo de crecimiento económico, la Segunda Guerra Mundial, el proteccionismo y la crisis económica que estábamos experimentando. Pues tuvimos una crisis económica por muchas cosas, por ejemplo la caída en los precios del petróleo y además por ejemplo el proteccionismo en nuestro país, que causaron que nuestras empresas dejaran de ser competencia para las empresas que habían en el extranjero, ya que lo que producíamos aquí en México nada más se vendía en México, y al no tener la competencia externa hizo que no intentáramos mejorar para poder ser competencia, y pues ya que empezamos a intentar exportar, pues nos empezó a ir mal porque no éramos competencia para lo que tenían otros países. Y ahora voy a dejarlos con mi compañero Diego Esquivel, que les va a hablar sobre algunos de los tratados importantes para este tema. Soy Diego Esquivel, voy a hablar de los acuerdos que constituyeron la apertura comercial de México, que comenzó a principios de los 80. De estos tratados hay tres que son de principal importancia. El primero es cuando México entra al GATT. Esto pasa en 1986, cuando estaba la ronda de Uruguay de negociación de este acuerdo. El GATT es el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio, y México entró a durante la administración de Miguel de la Madrid Hurtado. El segundo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado el 17 de diciembre de 1992, aunque entró en vigor hasta el 1 de enero de 1994, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de incrementar la competitividad
y el bienestar de los ciudadanos dentro de los países que participan en este, los cuales son México, Estados Unidos y Canadá. El tercero más importante es el tratado con la Unión Europea. En diciembre de 1997, representado por el presidente Ernesto Zedillo Ponce y la Unión Europea, firman el Acuerdo de Asociación Económica, Concentración Política y Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la Comunidad Europea. Este acuerdo sirvió para sentar las bases para que en el año 2000 entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre ambas partes. Bien, yo soy Sofía Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el concepto de la globalización. Este es un proceso económico que pues busca innovar la tecnología para poder desarrollar la humanidad en cuanto a la tecnología. Una frase es la diversificación. Esta es una frase de Fujio Mitarai. La diversificación y la globalización son las claves para el futuro. Esto se refiere a que pues necesitamos la globalización para poder tener un mejor futuro que pues nos beneficie a todos. Ahora, el concepto de neoliberalismo. Este se enfoca en el capitalismo, que busca que el Estado no tenga tanta intervención en el comercio y que sea privado y sin regularizaciones. Una frase es: el neoliberalismo no es una teoría del desarrollo, el neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos, de Fidel Castro. Esto se refiere a que el neoliberalismo simplemente beneficia a los que tienen un poder alto y una mejor posición económica, y al pueblo simplemente les roba. Pues esto fue todo, gracias por su atención y espero que les haya gustado.